Bien, jóvenes, buen día. Hoy día vamos a seguir con nuestra planificación y vamos a comenzar con el trabajo de ecuaciones cuadráticas, una nueva forma de interpretar el mundo, ¿cierto? El objetivo que nosotros tenemos para esta unidad es poder comprender que toda ecuación de segundo grado con coeficientes reales tiene raíces en el conjunto de los números complejos. Bien, ese es el objetivo final de la unidad. Bien, pero vamos a comenzar recordando cómo se resuelven este tipo de ecuaciones, ¿cierto? Estas ecuaciones de segundo grado. Eh, Cómo están conformadas, ¿verdad? ¿Qué elementos tienen? Métodos de resolución, naturaleza de las soluciones. Bien, las ecuaciones de segundo grado o cuadráticas son aquellas ecuaciones que solo contienen una variable desconocida, es decir, en esta estructura lo único que no se conoce es la x, ¿bien? Cuyo máximo exponente es 2, ¿verdad? Aquí yo rebusco un poco la naturaleza de los coeficientes para poder hacer un poco más sencillo el desarrollo, ¿verdad? Em, de la ecuación, la resolución de la ecuación. Y digo que son enteros, ¿bien? Con una distinto de cero. Todas las ecuaciones de segundo grado poseen dos soluciones pertenecientes al conjunto de los números complejos, reales o imaginarios. Aquí recuerden que la naturaleza de las ecuaciones tiene que ver con el discriminante, ¿cierto? El discriminante, si ustedes lo recuerdan, es b cuadrado menos 4ac, ¿bien? O sea, si el discriminante es mayor a cero, voy a tener dos soluciones reales distintas. Si es igual a cero, voy a tener dos soluciones reales iguales. Y si ella es menor a cero, hasta el año pasado decíamos que teníamos dos soluciones no reales. Bien, en esta unidad vamos a aumentar esa respuesta, ¿cierto? Le vamos a dar un poco más de profundidad. Si nosotros clasificamos los tipos de ecuaciones con los cuales hemos trabajado, tenemos dos tipos. La primera es la completa, la que cuenta con el coeficiente cuadrático, el coeficiente lineal, b, y el término libre, ¿verdad? O independiente, c. Y las ecuaciones incompletas son aquellas en donde falta B o C. ¿Bien? Vamos a trabajar dos métodos en esta clase. En esta cápsula vamos a trabajar solamente el método de factorización. ¿Bien? Aquí al ladito nos da una pista como para recordar, ¿cierto? Cómo se resuelve cada uno. En la próxima cápsula vamos a ver fórmula general. Se debe factorizar la expresión como productos de binomio. Fíjense que para poder nosotros factorizar necesitamos obligatoriamente, bien, que esta ecuación sea general, es decir, que esté igualada a cero, bien. Em, en las ecuaciones incompletas en donde aparece A y B y en las ecuaciones completas en donde aparece ABC, es obligatorio que para poder factorizar estas deben estar igualadas a cero. En aquellas ecuaciones incompletas donde aparece A y C, no es necesario porque podríamos despejar la incógnita, ya lo vamos a ver luego. Eh, en la factorización, las soluciones de la ecuación serán x1 y x2. La lógica de este método es que para que el producto, ¿verdad? El producto, la multiplicación de dos números sea cero, ¿bien? Al menos uno de ellos debe valer cero, ¿cierto? Esto significa que si, bueno, esto ya está factorizado, que mi primer factor binomio debe ser cero o mi segundo factor binomio debe ser cero para que esta multiplicación sea igual a cero, ¿cierto? Luego se debe resolver cada una de estas dos ecuaciones lineales para poder saber los valores de las soluciones, ¿bien? Entonces aquí tenemos una ecuación completa, una ecuación incompleta y ecuación incompleta, ¿bien? En las ecuaciones completas, la manera de factorizar es cuadrado de binomio o el trinomio de la forma, o sea, trinomio cuadrado perfecto o el trinomio de la forma x cuadrado más px más q, como es este ejemplo, ¿verdad? Aquí, como hay solo un cuadrado, es este trinomio de la forma x cuadrado más px más q. Entonces yo debo
encontrar primero el factor común, que va a ser la base del cuadrado perfecto, y luego buscar dos números que multiplicados me den 6 y sumados me den -5, ¿cierto? Esos números son -3 y -2. Y ahora aplico el método de la factorización, ¿cierto? Para que esta multiplicación sea igual a 0, el primer factor es 0 o el segundo factor es 0. Bueno, se despeja y ahí está x1 y x2. ¿Qué significa x1 y x2, muchachos? Que si yo valorizo acá el valor de x1 o x2, esta operación obligatoriamente tiene que ser igual a 0. Es decir, 2 al cuadrado me da 4, menos 10, o sea, ¿cierto? 5 por 2, 10. 4 menos 10 me da -6, menos 6 más 6 da 0, ¿se fija? Cumple. La misma operación con el 3. Me quedaría 9 menos 15, eso es 6, negativo, y 6 negativo más 6 me da 0. ¿Bien? En las ecuaciones incompletas, en el caso en donde aparece A y B, la manera de resolver es factor común, ¿bien? Factor común. En este tipo de ecuaciones siempre una de las soluciones va a ser cero, ¿bien? Siempre va a ser cero, porque aquí hay un factor común. Entonces, para que esta multiplicación sea igual a cero, el primer factor es igual a cero o el segundo factor es igual a cero, ¿bien? Y aquí si nosotros despejamos x menos 2 igual a cero, despejamos en la x, nos quedaría que x finalmente es igual a 2, ¿bien? En este tipo de ecuaciones, yo también podría factorizar usando un método de factorización, que es la suma por diferencia. Bien, si yo hago suma por diferencia, voy a llegar al mismo resultado que utilizando este método. Les presento este método porque cuando aparece A y C, pareciera ser que es más sencillo. Bien, entonces despejamos, aplicamos raíz y aquí nos sale una solución positiva y una solución negativa, ¿cierto? Eso significa que cuando x toma el valor de 2, 2 al cuadrado me va a dar 4. Y cuando x toma el valor de menos 2 al cuadrado me va a dar 4. Bien, si lo hacemos acá arriba también se cumple, ¿cierto? 4 menos 4 da 0. Y 4 menos 4 da 0. No todos los ejercicios son así de fáciles, ¿cierto? Aquí dejo otros dos ejercicios en donde, bueno, no es tanta la complejidad, pero sí ver quizás dos ejemplos nos ayude o nos facilite nuestro trabajo. Entonces, en este caso, este ejercicio A es negativo y además es fraccionario, ¿bien? Es un valor racional. Para este tipo de ejercicios, yo le sugiero que siempre trabaje con coeficientes enteros. Por lo tanto, aquí hay que amplificar, en este caso por -4. Si hubiesen más fracciones, usted tiene que calcular el mínimo común múltiplo entre los denominadores y amplificar, y de esa manera va a quedar con una ecuación de coeficientes enteros. ¿Bien? Y una vez que ya tengo mis coeficientes enteros, es más sencillo, ¿cierto? En este caso tengo solo un cuadrado perfecto. El 64 negativo no lo es, ¿bien? Ojo con lo que estoy mencionando porque no hay un número que multiplicado por sí mismo le dé -64, ¿bien? El 8, usted puede pensar, pero el 8, claro, pero el 8 por 8 me da más 64, no menos 64. Ya, eso nos hace pensar que este es un trinomio de la forma de x cuadrado más px más q. Entonces aquí yo busco mi factor común, que es la base del cuadrado perfecto, y busco dos números que multiplicados me den -64 y sumados me den 12. Bueno, aquí 16 menos 4, aplico el método, ¿cierto? Para que esta multiplicación sea 0, el primer factor es 0 o el segundo factor es 0. Bueno, y ahí despejamos y tenemos la solución. En el caso de este ejercicio, fíjense em, que si bien aquí son todos enteros, A es un número que no es un cuadrado perfecto, ¿bien? Entonces en este caso completamos el cuadrado. Recuerde que aquí, bueno, amplifico por 2 y aquí tener cuidado de que lo que se va a generar es un trinomio de la forma x cuadrado más px más q, ¿bien? Por lo tanto, vamos a tener un cuadrado perfecto, que este me va a dar el factor común, ¿cierto? La base, 2x. El término que sigue por fórmula es la suma de los términos distintos por el factor común. Por eso yo aquí no multiplico. Recuerden que esto ya lo venimos viendo desde primero medio. Yo aquí solamente dejo expresado para que se vea claramente cuál es el factor común
y de esa manera yo puedo identificar cuál es la suma de los términos distintos. Y bueno, el último término me queda -4 y así yo establezco que ando buscando dos números que multiplicados me den -4 y sumados me den 3. Bien, entonces aquí, bueno, en la combinación, utilizo el método para que esta multiplicación sea cero, el primer factor es cero, el segundo factor es cero, y luego es desarrollar esta ecuación de primer grado simple, ¿cierto? Despejo la x, el 4 que está positivo queda negativo, el 2 que está multiplicando divide, ¿verdad? Y de esa manera llego ahí al -2. Bien, jóvenes, ahora le toca a ustedes. Aquí tenemos 15 ejercicios en donde usted puede aplicar los métodos para las ecuaciones incompletas. Aquí son las ecuaciones que contienen AB, la ecuación incompleta AC y las ecuaciones completas que poseen A, B y C. Bien, recuerden mirar los ejemplos detallados anteriormente. Y bueno, finalmente están las soluciones de dicho trabajo. Bien, jóvenes, a trabajar.